lo primero, mi agradecimiento a Casa América por esta iniciativa y desde el CEAL, pues un placer colaborar. Y en mi parte, además, como empresaria con oficinas en México, pues todavía me siento más a gusto en este debate. A mí me ha gustado mucho la frase de la embajadora, de que esta va a ser la década de las empresas mexicanas en España. Desde esa visión de que entramos en una nueva década de apuesta de México por este país, le pediría a Ximena Caraza, la persona a la que la embajadora ha felicitado por esa cifra tan relevante de tener ya, sin cerrar el año, 1.100 millones de dólares, de euros comprometidos con México. Quedan unos días, igual podemos subir esa cifra, ¿no? Tenemos con nosotros a Ximena, que es la directora, como decía, de ProMéxico, que antes de ProMéxico fue la responsable para Europa de todo el tema de turismo de su país y que además ha vivido también en Italia como cónsul y responsable de los temas económicos de la embajada. Ximena, ¿por qué ese éxito, por qué este momento de éxito en las inversiones mexicanas en España y también al revés? Bueno, antes que nada, Nuria, muchas gracias a Casa de América por esta invitación. Yo creo que México es un país que, como ya lo comentó la embajadora, está teniendo una estabilidad muy importante sus empresas. Sus empresas hace años empezaron a internacionalizar hacia Estados Unidos. Su segundo punto fue América Latina. Y por primera vez en estos últimos años, podremos decir 4 o 5 años, hay una apuesta real y un interés muy importante por expandir estas inversiones hacia Europa por medio de España y sobre todo también hacia África y Medio Oriente. España ocupa una posición muy importante. España, como decía también la embajadora, compartimos idioma, compartimos lengua, compartimos cultura. La forma de adaptarse de las empresas mexicanas está siendo muy suave. Realmente han sido empresas muy exitosas todas sus inversiones en México. Tenemos, bueno, como se comentó, a Grupo Cemex, que fue de los primeros que funcionó en el mercado español. Luego yo creo que vino Alfa, después de Cemex, yo creo que como de las grandes empresas. Y esto, lo importante es que están viniendo estas grandes empresas, pero también que están trayendo empresas medianas y empresas pequeñas, ¿no? Es muy importante reconocer eso también. Tenemos estas grandes marcas como pueden ser Alfa, como puede ser el Grupo Bimbo, como puede ser Grupo Carso, pero la pequeña y la mediana empresa está empezando a llegar a España. Y eso es un tema muy importante porque realmente está habiendo en España un motor, un interés. Tenemos sectores como puede ser cines, restaurantes, transporte, alimentación, ¿no? Hoteles. La inversión mexicana en España está realmente muy diversificada. Muy bien. Pues, y vamos a tener sorpresas. ¿Esto va a ser incremental en los próximos meses? Por supuesto que vamos a tener sorpresas. Hay empresas que evidentemente no podemos decirlo por el momento, pero ya están viendo tomar algunas participaciones en empresas españolas. Hay sectores que están interesando mucho a las empresas mexicanas, como puede ser el sector de hospitales, ha habido interés. El sector de alimentación sigue siendo un sector que ha causado en México pues realmente intereses importantes que se están analizando. Y sí, yo como coincido con la embajadora, creo que esta va a ser la década de las empresas mexicanas en Europa, en España en particular. Esta internacionalización de las empresas no se está viendo en Europa como se está viendo en España. Realmente España está haciendo un hub para las empresas mexicanas y todavía se están analizando algunas posibilidades en otras empresas españolas. Qué bien, pero nada, tendremos que repetir encuentro para celebrar esas nuevas inversiones. Y hablando de España como hub, que nos hablaba también Jaime Montalvo, y de sectores importantes o relevantes para México, como es el sector de la alimentación, tenemos con nosotros a Carlos Ávila,
Regiomontano, como Regiomontana es la empresa Alfa, que han apostado también por, como decíamos, por nuestro país. Carlos Ávila ha hecho su trayectoria profesional desde el año 93, vinculado a este grupo. En su formación, que fue en Monterrey, la complementó con el IPADE, la escuela hermana del IESE. También ahí tenemos cosas que nos unen en las escuelas de negocios, y después en San Telmo. Y en este momento dirige las inversiones del Grupo Alfa fuera de México. El Grupo Alfa está en 37 países y los 36 tienen su headquarter en España. Este es un magnífico ejemplo y sería muy interesante saber por qué, Carlos. ¿Por qué todas las inversiones del grupo, incluido Estados Unidos, que, como todos sabemos, hace frontera con México, por qué todas las inversiones se llevan desde España? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Agradecer nuevamente a Casa de América la invitación. Siempre es un gusto estar aquí, nos sentimos como en casa. Gracias también al CEAL por considerarnos para este evento. Espero que sea de mucho interés para todos los presentes. Dando respuesta un poco a lo que comentabas, pues afortunadamente hoy, esta mañana, están con nosotros también dos de mis compañeros en México y que son de los artífices de por qué nos encontramos aquí. El Grupo Alfa hizo un análisis hace ya algunos años tratando de entender cuál era el mejor lugar de dónde podríamos alojar toda nuestra inversión extranjera con respecto a México, y después de las conclusiones obtenidas y basados en situaciones como que es España, uno de los países que cuenta con el mayor número de convenios de protección al inversionista, de otros temas como también convenios de doble imposición y para evitar el fraude fiscal, pues fue que se decidió alojar nuestras inversiones fuera de México, aquí, distinguiendo nuestros negocios locales y administrados desde México y con una presencia aquí muy importante, desde donde controlamos también parte de la inversión que se tiene tanto en América Latina como en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, como ocurre también con Europa y Asia, que son los tres continentes en los que afortunadamente hoy nos encontramos operando. Y para entender qué es el Grupo Alfa, ¿puedes contarnos un poquito la dimensión del grupo y en qué sectores estáis? Claro que sí. Como has dicho, es un grupo regiomontano. Nosotros decimos de orígenes mexicanos, ahora con todo este proceso de internacionalización primeramente, y que podemos afortunadamente decir globalización, más concretamente en el sector de automoción. Alfa es un conglomerado que tiene 5 grupos de negocios, 4 de ellos con carácter internacional y con diferente grado de internacionalización. Voy a empezar pues con el que ha adquirido, podemos decir, una globalización, y que es Nemak, que es nuestro sector de automoción, donde pues ya desde hace varias décadas nos hemos dedicado de lleno a la producción de monoblocks, cabezas de motor, culatas, como lo llaman por aquí, en aluminio de alta tecnología, y que en los últimos años, como estrategia de la compañía, pues hemos también expandido nuestro catálogo de productos para nuestros clientes a componentes estructurales, donde vemos que hay una tendencia de incremento en los siguientes años, donde partes que hoy se hacen de otros materiales tenderán a ser hechas en aluminio, con la intención de crear menos contaminantes, etcétera. Entonces, Nemak hoy por hoy está en toda América, partiendo desde Canadá hasta Argentina, con presencia también en Europa. Tenemos 8 plantas productivas en Europa, incluyendo una planta aquí en España, y también con presencia en China, en países, la India, también en Asia, y un greenfield que recientemente se inauguró en Rusia en septiembre pasado. El segundo grupo en mayor grado de expansión e internacionalización es Sigma, que ya lo han mencionado ustedes, pues que aquí tiene una
gran identificación con el mercado español a raíz de nuestra adquisición reciente en junio del 14 del grupo Campofrío, donde adquirimos un 62% y donde en junio de este año concluimos la adquisición del 100% a través de la compra que hicimos de la parte restante del grupo asiático WH. Entonces, pues esto obviamente ha incrementado nuestra presencia de una manera muy importante en España, nos ha dado más a conocer aquí. Y el tercer grupo pues es el petroquímico, donde estamos con presencia desde Estados Unidos también hasta Sudamérica, pasando en países como Argentina, Brasil y Chile, obviamente todos los grupos nuestros con presencia en México, y donde pues obviamente no perdemos la esperanza y en nuestras expectativas está en algún momento dado, como dicen, poder cruzar el charco también en estos negocios, ¿no? El cuarto grupo es un grupo que es el más reciente, es el grupo de energía, que inició para nosotros como un tema de autoabastecimiento y después nos vimos en la posibilidad de convertirlo en un negocio y que es Newpec, y en ello estamos en la industria de energía, de exploración y explotación también en temas de energía, y donde tenemos presencia en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y otros estados ahí colindantes, y obviamente también en México, y hoy pues con muchas expectativas aprovechando esta ronda 1 en México y siguientes pasos, ¿no? Y por último un negocio que es el único que tiene hasta el día de hoy carácter doméstico o local en nuestro país, y que es Alestra. Alestra es una empresa dedicada a las telecomunicaciones que tiene una historia de aproximadamente 20 años, donde su origen fue más enfocado a servicios de larga distancia, a telefonía, pero donde nos reconvertimos a raíz de la experiencia y con las expectativas de un mayor crecimiento, y donde hoy pues, nos dedicamos a tareas como la nube, aplicaciones para industria de hospitalaria, educativa, etcétera, ofreciendo servicios corporativos principalmente, donde hemos logrado un crecimiento importante, es muy pequeña dentro de nuestro portafolio, pero sí con un crecimiento considerable, y donde actualmente pues, mis compañeros han llegado aquí prácticamente habiendo cerrado una nueva operación en este grupo de telecomunicaciones, y es la fusión con un grupo también mexicano, también regiomontano, que se llama Axtel, y donde pues esperemos que a inicios del próximo año se pueda cerrar con todos los aspectos legales correspondientes la operación y estemos fusionados. Impresionante. ¿Por qué Campofrío? ¿Por qué Campofrío? Pues vaya, yo creo que desde que se llegó aquí lo identificamos como un player muy natural en función a sus características, en función a los productos que ofrecía, a la visión de negocio que tenía también, de internacionalización, ese empuje que ya la compañía tenía de ir a Rusia, a lo mejor no tener un éxito, volver, ir a Rumanía, y vaya, nos sentíamos que éramos muy similares en muchos aspectos, ¿no? Y con una visión que iba más o menos hacia donde mismo. Entonces, afortunadamente, estos no son procesos de un día para otro, son procesos largos, y finalmente pudimos concretar la operación, y hoy, pues, de tener un carácter de presencia en América, pues prácticamente duplicar nuestro tamaño y nuestra presencia, extendiéndolo a un segundo continente y viendo expectativas de seguir creciendo por esa vía, ¿no? Nos hablaba la embajadora del osito rojo de Bimbo y Campofrío, con sus anuncios navideños que nos emocionan, sacan lo mejor de España, de nuestros valores, etcétera. Pues también ahí os lleváis os ayudáis, digamos, ¿no? A compartir todo ello en diferentes países. Tenemos también con nosotros a Pedro Irujo, que es el vicepresidente comercial de Neoris, compañía en la que está desde el año 2005. Toda la trayectoria de Pedro está ligada al mundo de la consultoría y de las multinacionales como Vodafone,
Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers, y desde 2005, como decíamos, está ayudando al desarrollo de Neoris EMEA, que es una compañía fundada por Cemex. Correcto. Hemos visto, pues en el caso de Carlos, después le preguntaremos si sufre estando en España, creo que no demasiado, un directivo mexicano que trabaja en España. Este es el caso de un directivo español que trabaja en una empresa mexicana. Después hablaremos de los valores y cómo es ese proceso de integración, pero primero un poco la dimensión de Neoris, cómo ha evolucionado en España, cómo ha crecido y cuál es su dimensión global. Claro que sí. Bueno, lo primero de todo por educación. Educación manda. Gracias a Casa América por esta invitación, CEALC, a ti, Nuria. Es un lujo estar compartiendo experiencias con todos vosotros. Pues bueno, Neoris es básicamente una consultora de negocios y de tecnologías de la información que nace como un spin-off del grupo Cemex hace 15 años, es nuestro 15º aniversario, y básicamente nace con el espíritu de traer a Cemex todo lo que se está haciendo en el mercado abierto en otros grandes clientes y viceversa, aprovechar todo un know-how que hay dentro de Cemex en una eficiencia operativa que tiene realmente excelente en todo lo que son los procesos de manufactura, e intentar hacerlo, obviamente no a competidores, o sea, no trabajamos ni con Holcim ni con, obviamente, Lafarge, pero obviamente en otros sectores sí que todas esas lecciones aprendidas también transitarlas y trasladarlas a otros sectores, ¿no? Utilizando un poco el concepto del lateral thinking y de ayudar a innovar, ¿no? La dimensión, pues somos una gotita en el océano, que decimos nosotros, porque Cemex son 44.000 empleados a día de hoy, fueron muchos más. Todos vosotros habéis vivido la gran crisis con la subprime de 2008 y obviamente pues los volúmenes han caído enormemente, sobre todo en la generación de hormigón, de cemento, agregados, etcétera, ¿no? Lo cual para mí es un honor estar en una compañía, tanto Neoris como nuestro accionista Grupo Cemex, que tiene esa flexibilidad para ver, recientemente hablábamos con el vicepresidente que lleva la región mediterránea, pues que básicamente la demanda de cemento y hormigón en España estamos a niveles de 1970. Os podéis imaginar la diferencia que hay a la hora de pues, amoldar las estructuras, tanto organizativas de producción, de una compañía para esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos sentimos, yo me siento especialmente cómodo trabajando estos 10 años en Neoris. Cómo nacimos fue básicamente como una startup. En el fondo hay mucho de intraemprendedor en esta persona que estáis viendo, porque empezamos 30 personas en España en 2005, básicamente pues, con un concepto de empezar soñando en lo grande, pensando en lo grande, pero empezar en pequeño, ¿no? El famoso dicho de start small, think big, que siempre utilizan las startups, ¿no? Y pues bueno, hemos multiplicado por 30 fundamentalmente todas las magnitudes, los números de empleados en EMEA, Europa, Oriente Próximo y África, es el acrónimo de EMEA, que es la región que yo tengo el lujo de coordinar. Pues hemos crecido enormemente, esos 30 múltiplo de 30 es realmente espectacular en un momento en que tampoco ha sido, para la consultoría y las tecnologías de la información, no han sido, pues digamos, los mejores tiempos, ¿no? Pero, como te digo, las dimensiones, 44.000, nosotros somos 3.500 a nivel mundial, el resto está al otro lado del charco. O sea, los 900 que estamos aquí, pues fantástico, pero realmente el gran peso está en el otro lado del charco, obviamente en México y Monterrey, donde con Grupo Alfa somos colegas de región, pues tiene gran peso, ¿no? Allá estamos en Argentina, Colombia, Estados Unidos, como no, Brasil es un buen mercado, Perú, etcétera, ¿no? Y la pregunta que había un poco anticipado, ¿no? ¿Cómo es la cultura de una empresa mexicana y de empresas españolas? ¿Que hay sinergias? ¿Es fácil la integración? Yo creo que hay un círculo virtuoso, Nuria, realmente lo creo. De hecho, creo que lo estamos haciendo bastante bien esto en el Grupo Neoris, y hay muchas empresas españolas que tienen grandes inversiones en México, véase BBVA, es el ejemplo que siempre pongo porque nosotros nos creemos que BBVA es muy grande aquí en España. El banco más grande del grupo BBVA es Bancomer, en México, bastante más grande que España. A nivel de beneficio atribuido casi significa el doble
para el señor Francisco González, ¿no? y todas las personas que trabajan en el grupo BBVA. Entonces, hay un círculo virtuoso que creo que estamos llevando muy bien entre todas las inversiones de empresas mexicanas que están viniendo a España. Ahora, pues, el señor Slim ha hecho unas cuantas inversiones en FCC y en Realia, a través del grupo Carso, nuestros colegas del grupo Alfa, que de hecho tenemos el gusto y el placer de trabajar en la fusión que estaba comentando Carlos ahora recientemente entre Alestra y Axtel, que son dos empresas regiomontanas también de allá de telecomunicaciones. Estamos colaborando con ellos en un proyecto. Entonces, creo que ese círculo virtuoso es muy bueno y que transita todo por aspectos que ha comentado antes Jimena y la embajadora, ¿no? De idiomas, valores culturales. El idioma, creo que el Instituto Cervantes en esto para mí es una institución que está haciendo un trabajo excelente, ¿no? Pues promocionando todo lo que tiene que ver con la cultura y el lenguaje, que para el final es la columna vertebral, ¿no? de cómo nos ayuda a que directivos españoles y mexicanos nos entendamos perfectamente y hay una sintonía, ¿no? A la hora de entender y aproximar a las problemáticas de negocio. ¿Y visto al revés? Visto al revés, vaya, como menciona Pedro, la similitud cultural es una gran ventaja, el idioma obviamente, las tendencias de consumo, la forma de vida, pues lleva a que sea muy fácil tanto el interactuar aquí como también establecer negocios e interacciones, ¿no? Entonces, yo ya tengo poco más de 7 años aquí. Desde mis primeros días aquí esto ha sido algo muy positivo desde el carácter profesional como personal, llevado también a mi familia. Entonces, pues todo esto facilita las cosas en todos los aspectos, ¿no? Y lo comentaba Jimena, o sea, estamos aquí, afortunadamente, 2 representantes de importantes empresas reconocidas en ámbitos internacionales, pero cada día es más notorio la presencia de pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que eso también es muy importante para las economías de ambos países. Yo recuerdo los primeros días, meses aquí, era raro escuchar algún acento mexicano cuando ibas por la calle o ibas a una reunión, etcétera, y da un enorme gusto que hoy eso es cada vez más común y cómo se entrelazan las relaciones de ambos países, tanto a nivel diplomático como empresarial. ¿Cuánto pueden influir esa fuerza de esas relaciones entre nuestros dos países en los procesos de decisión de invertir y de integrar cada vez más nuestras empresas y nuestras economías? Estaba en México y me acuerdo que uno de los propietarios, de las familias propietarias de ADO, que acababan de hacer la inversión en Avanza, en la compañía de autobuses, su abuelo fue un inmigrante español que llegó a México, que trabajó durísimo, que empezó de cero y que acabó fundando la compañía, que es la historia de muchos de los españoles que llegaron a México buscando la gran oportunidad, pero desde cero, sin recursos, ¿no? Y me decía que por supuesto la decisión de inversión era una inversión económica, racional, por motivos, digamos, de los que podrían pasar perfectamente o pueden pasar perfectamente cualquier exigente análisis del porqué de la inversión, pero al final me dijo, y estoy seguro que desde el cielo mi abuelo, si ve esto, estará muy orgulloso de lo que hemos hecho, ¿no? ¿Cuánto influyen esos factores culturales, emocionales, el tener antepasados cercanos, comunes, tantas relaciones entre los países? Yo creo que influye enormemente. Evidentemente, muchos de estos grandes grupos mexicanos tienen de cierta forma una ascendencia española, ¿no? Y es el caso de Bimbo, por ejemplo. O sea, el que vende Bimbo España en un momento de crisis siempre dijo que antes de morir lo quería recuperar, ¿no? Y bueno, tuvo la oportunidad de verlo en vida. Yo creo que afecta enormemente. Yo creo que además, evidentemente, el que hablemos el mismo idioma facilita, y lo hemos visto con las empresas, la operatividad de las empresas, ¿no? Nosotros con muchas empresas que realizan inversiones y que tienen que hacer cambios de
personal o training, o ¿no? Entrenamiento, etcétera, capacitación, el que se pueda hablar el mismo idioma, pues ayuda sin lugar a dudas a que pueda ser operativo desde el primer momento. No es lo mismo que si es un alemán o que si es un ruso o que si es un inglés, ¿no? Sin embargo, yo creo que hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje. Y eso cuesta mucho a la hora de adaptarse, ¿no? Porque nos vamos un poco por la impresión de que lo que decimos quiere decir lo mismo. Y no es así necesariamente. Y ahí son los ajustes que todos los empresarios pues tenemos que advertir, porque yo cuando hablo con los empresarios españoles que van a México a hacer negocios, pues sí, hay cosas que somos muy diferentes, ¿no? Y como les digo, pero no nos van a cambiar, así somos, ¿no? El famoso ahorita mismo, que en México pues puede ser ahorita, mañana, nunca, quién sabe, ¿no? Que lo vivimos en nuestras propias casas, no es un tema empresarial, es un tema cultural. Bueno, al español muchas veces le desespera, ¿no? Y también cuando vienen mexicanos aquí, la forma tan seca o dura que nosotros sentimos al español, pues el mexicano dice, ¿por qué me está agrediendo de cierta forma, ¿no? Y esos son ajustes que hay que vivir y son ajustes que hay que tomar en cuenta, porque si no, los negocios pueden verse afectados de forma importante. Entonces, yo creo que el idioma ha ayudado enormemente a esta internacionalización de las empresas mexicanas y sin lugar a dudas de las empresas españolas en América Latina, que es donde más presentes están, ¿no? ¿Algo que añadir, Pedro y Carlos? Yo creo que con respecto a lo que tú comentabas, Nuria, y parafraseando al actual presidente de Bankia, lo que no son cuentas son cuentos. Y yo creo que el retorno a la inversión se busca siempre. O sea, estoy seguro que su abuelo estaría muy contento porque primero invirtió con los numeritos, con la cabeza. Claro. Si no, su abuelo probablemente desde el cielo le mandaría un rayo que lo fulminaría, ¿no? Pero es verdad que en este caso yo creo que el idioma, la cultura que compartimos, en este caso es un facilitador, no es un inhibidor. Entonces estaba escuchando a Jimena y me estaba acordando de algunas inversiones que tenemos nosotros en Oriente Próximo. Nosotros abrimos una oficina en Dubái en 2006, fuimos de las primeras consultoras españolas que invirtió allá, y decía Jimena que compartimos el idioma, pero no el lenguaje, ¿no? Pues hablar con un indio en inglés contratado por una empresa Dubai, os podéis imaginar que hace que simplemente... Si no compartes nada. Por eso. Entonces yo creo que en este caso es un facilitador, ¿no? Yo lo veo casi como un activo en este caso entre empresas mexicanas y españolas. Por supuesto. Bueno, yo coincido también con lo que menciona Jimena, o sea, y lo mencionaste tú también. Históricamente en México, desde hace muchas décadas, por diferentes factores, llegaron familias completas españolas que colaboraron al crecimiento de nuestro país, ¿no? Y que fueron una inyección también de recursos y de crecimiento y oportunidades también para la misma gente mexicana en nuestra sociedad y aportar un valor a nuestra cultura. Y vaya, hoy es un gusto también ver que esto un poco empieza a fluir en sentido contrario y al mismo tiempo en paralelo. Entonces, pues ojalá que esto sea un agente más que colabore al crecimiento tanto de México como de España. Y Pedro lo menciona, cada vez son más los empresarios que deciden venir aquí, pero seguramente que cada uno en su análisis determina que hay un retorno a la inversión. Y si a eso le aunas un factor del corazón, bueno, pues tiene un valor agregado que siempre será interesante y nos dará satisfacciones en ambos sentidos, ¿no? Bueno, un evento así como este, hace 10 años no se hubiera podido hacer, ¿no? Ese es el cambio de la realidad, ¿no? Exacto. Porque no había tantas inversiones mexicanas en España que dieran pie a hacer un evento como el del día de hoy, ¿no? Y además yo estoy segura que tiene un efecto contagioso, ¿no? El hecho de que estén los grandes ayuda a que medianos se animen, los medianos a los pequeños, ¿no? Y ahí se produce un círculo virtuoso. Después os preguntaré
¿Qué podemos hacer para acelerar todavía más este proceso? Y si el tema de que en ambos países el mundo de la empresa familiar sea tan importante puede ayudar, ¿no? Uniendo familias. Pero antes, si esta es la década de la inversión mexicana en España, también es el siglo del desarrollo de África. Todos esperamos que ocurran cosas en África, que crezca la economía, que haya una revolución positiva en ese país, ¿no? Las empresas mexicanas ven en España un posible puente para África y para participar en ese proceso y aportar. Bueno, algunas de las empresas mexicanas saben hacer cosas que en España no se tiene la experiencia, ¿no? Que es el desarrollar productos para lo que se llama la base de la pirámide, ¿no? Para familias que empiezan a tener poder adquisitivo para comprar productos que deben ser muy ajustados en costes. Sí, hay muchos casos, sobre todo en el tema de alimentación, eso se está viendo muy claro, ¿no? Muchas de las grandes empresas mexicanas que compraron empresas españolas están viendo su internacionalización hacia África del Norte, digo, por nombrar un caso, Maseca, que es la empresa líder de tortilla en el mundo, ahora es una empresa con gran capacidad de producción del pan árabe, ¿no? Y lo está exportando a Marruecos y lo está exportando a muchos países de África del Norte. Entonces, y parte de su inversión que hicieron en Azteca Foods es para atacar más en Medio Oriente y el norte de África. Entonces, sí, evidentemente es una plataforma que se está viendo, aunque yo creo que muchas de ellas están consolidando todavía estas grandes inversiones a través de España hacia Europa, y luego un segundo punto será África y Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan mis... Sí, bueno, nosotros tenemos operaciones, de hecho, en África, es una de las regiones que nosotros coordinamos, es claramente uno de los países o de las zonas emergentes, sin lugar a dudas, como tú estás comentando, Nuria, ¿no? Tenemos operaciones en sitios tan exóticos como Nigeria, donde depende de dónde vayas, bueno, gracias a Dios nosotros los proyectos los estamos haciendo en lagos, pero si te vas a ciertas zonas tienes peligro de que te sucedan cosas que no son muy agradables, ¿no? Pero sí que lo estamos viendo como emergentes. Mi accionista, en este caso Cemex, pues imagínate, porque dedicándose a todo lo que es material de construcción, todo lo que son países emergentes, pues es una oportunidad y hay gran interés por ver cómo se desarrollan, con lo cual sí que vemos que hay potencial de desarrollo, ¿no? En este caso. Si bien la manera de hacer negocios en ese país es delicado, de hecho yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto en Tanzania, pues bueno, con un operador móvil. A ver, esto es como en Dubái, o sea, es que aquí digamos, los obstáculos culturales culturales en el sentido de hacer negocios hay que tenerlos muy en cuenta, porque ahorita mismo que comenta Jimena que es muy conocido, ¿no? de México, pues ahí, vamos, me quedo con el ahorita mismo antes que muchas otras cosas que he visto en otros países, ¿no? Entonces, pero sí que vemos que hay un potencial importante. No sabemos si va a ser tanto Asia lo que queda por la parte de India y China, que competir contra ellos es, por lo menos en nuestro sector, es muy distinto. No sé, Carlos ahora nos comentará, pero yo creo que soy de los que piensa que al final del día o eres diferente o eres más barato. Entonces, en las empresas de servicios, con el coste de mano de obra que hay en esos países, a nivel de tecnología es imposible competir. De hecho, lo estamos viendo a través de Oriente Próximo, que está invadido por la parte hindú, donde es imposible competir, es absolutamente imposible, o sea, es irracional, o sea, ahí los números no salen, ¿no? Entonces hay que ver un poco por dónde se balancea, si bien por Asia o África, que hay muchísimas expectativas, ¿no? Bueno, nosotros en realidad, obviamente desde la parte corporativa, estratégica, se ha analizado el mercado de África. No es un mercado en el que el día de hoy tengamos un especial interés, sin embargo, de manera, con la lógica empresarial, pues no debemos dejar de verlo. Claro. Hay mucho potencial, hay mucho
está una base de la pirámide, como lo has mencionado, ahí presente. En su momento, recordemos, a lo mejor hace algunos años o décadas, el caso de Asia. Todos veíamos hacia allá, pero no había quien llegara. Claro. Y era un reto y había temor, ¿no? Y bueno, hoy lo que significa Asia y todavía pendiente mucho por hacer. Entonces, seguramente no lo veo que en algunos años más adelante Alfa en algunos de sus negocios pueda o deba estar ahí. Hoy nos entretienen o nos tienen muy sumergidos otros temas de recientes adquisiciones, de otros proyectos que están caminando, de situaciones que favorablemente están ocurriendo en nuestro país, porque a lo largo de los últimos años nos hemos enfocado afortunadamente mucho ver hacia afuera y crecer afuera, pero hoy hay ciertas aperturas, como ustedes saben, en los temas energéticos, pues que significan una gran oportunidad para Alfa y donde pues ha sido una apuesta de muchos años del grupo. Antes estábamos comentando en un café previo que México, al igual que Colombia, ha tenido que nos acompaña el embajador, ha tenido un interés por internacionalizarse que no se ha dado en todos los países latinoamericanos, ¿no? Yo creo que es un país que perfectamente ha entendido que el mundo era global y que era importante pues invertir en otros países, ¿no? ¿Por qué México ha tenido tan claro este proceso, esa necesidad de internacionalizarse? Pues yo creo que México viene esto desde hace muchos años. México decidió ser una economía abierta desde el 86 que decide entrar al GATT, ¿no? Y toda su política, tal vez de cierta forma más desconocida para los europeos, pero ha sido apostar por economías abiertas y competitivas, ¿no? En eso yo creo que nos parecemos bastante a Colombia, a diferencia de otros países en América que han decidido ser países muy proteccionistas, ¿no? Y en ese desarrollo y en esa apuesta que ha hecho México, bueno, hoy México es de los países con más tratados de libre comercio de América Latina que ha firmado. Entonces, va un poco con la filosofía. Las empresas mexicanas, pues ya era hora que se internacionalizaran más allá de Estados Unidos y de América Latina, para ser las grandes empresas, y lo hemos visto en el caso de España, todas las FCCs, OHLs, BBVA, son fusiones, se van juntando y van saliendo y cada vez se van haciendo más fuerza en el mundo, ¿no? Y México está viviendo ese proceso. Realmente tienes que tener empresas internacionales para hacer empresas muy sólidas y poder competir con este mundo global que es en el que hoy toca vivir, de cierta forma, ¿no? Muy bien. Vamos a cambiar de tema un poco siguiendo con las ventajas de España. Un empresario peruano que también tienen en España el headquarter para todo lo que no es el Perú, Carlos Añaños, explicaba que la ventaja para él de residir en España era que por la mañana podía hablar con Asia, por la tarde con Latinoamérica y a lo largo de todo el día con África. En su caso han apostado en vez de por Europa, por África, ya que sus productos son los que definíamos del perfil de la base de la pirámide, ¿no? ¿Cuán importante es el horario en vuestros negocios? En el nuestro es importante, sobre todo de la parte de Neoris que da servicio a nuestro accionista, que también aparte de ser accionista es cliente, ¿no? Y teniendo operaciones en algunas operaciones en Asia, pues es importante el tratamiento del uso horario que tú estás comentando, ¿no? En ese sentido, yo creo que España está en una situación muy interesante para ser un hub. De hecho, nosotros como Neoris y como Cemex, digamos que es el hub dentro de Europa, Oriente Próximo y África para dar cobertura allá. Y es verdad que pues, por las tardes puedes contactar con el headquarters, ¿no? En este caso, y extender el día. Pensando que en Dubái o esa zona de Oriente Próximo amanecen 3
horas antes que aquí en España y que allá las 4 de la tarde de España son las 9 de la mañana en México, pues al final, y con la globalización que estamos viviendo todas las compañías, al final son 24 horas al teléfono. Entonces hay que poner un poco de racionalidad también a este tema de tener, además ahora con las tecnologías, de las videoconferencias, de los Skype y todo lo que haga falta, ¿no? Entonces está bien a nivel operativo, con pues, los turnos, etcétera, pero que hay que poner un poco de racionalidad a esto, porque si no estamos trabajando 24 horas al día. Y está bien, pero digo, hay que dejar también descansar al directivo que está en España. El fenómeno es lo mismo que menciona Pedro, o sea, contestándolo desde un punto de vista personal, entendiendo que aquí en la sala tengo a quien reporto. Vaya, el punto cero... Es un horror. No, vaya, a lo que voy es, el punto cero lo pongo en España, ¿no? Y luego tenemos un +7 y un -7. Un +7, pues que es Asia, que es China concretamente, y un -7 que pues es México. Entonces, así nos organizamos el día. Llegamos tarde por la mañana frente a los asiáticos y nos vamos sin los deberes cumplidos por la noche, cuando todavía en México para queda los día, mexicanos. ¿no? Pero vaya, si te organizas también es una ventaja. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a la pregunta que ya había anunciado. ¿Qué tenemos que hacer para que se incrementen esas relaciones y esas inversiones entre España y México? ¿Qué nos falta? ¿Qué es aquello que puede ayudar a dar ese paso más? Yo en lo personal creo que hace falta más conocimiento. Yo creo que decimos conocernos mucho, pero a la hora que profundizamos no se está conociendo realmente la realidad de ciertos sectores en España que pueden ser de mayor interés para las empresas mexicanas. Yo creo que nos dedicamos todo el tiempo a hacer foros, a hablar de la importancia de México como país para las inversiones, etcétera, pero creo que falta un poco más de presencia de la empresa española a buscar socios latinoamericanos, porque la empresa española no está acostumbrada a tener socios latinoamericanos, ¿no? De cierta forma. Y creo que ahí debe de haber un empuje más por parte de España, porque su empresariado realmente se dé a conocer más en nuestros países, en Colombia, en México, en Perú, ¿no? Y que se vean las sinergias que se pueden generar entre el mundo empresarial de ambos países. Yo creo que los mexicanos sí se han dado a la tarea de conocer más el mundo empresarial español, pero no necesariamente el mundo empresarial español lo ha hecho con el mundo de México. Ha invertido en México, conoce México, pero no necesariamente para traerlo a España y ser un inversionista en España. Desde mi punto de vista, Nuria, quizás yo creo que se ha avanzado mucho en la estabilidad del marco jurídico que te tiene que dar una empresa, un país, una zona, para poder invertir, tanto de un lado como de otro, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante y que nuestras administraciones, tanto la mexicana como la española, tienen que sentar las bases para que cuando un inversor toma el riesgo de ir a un país a invertir, pues esa inversión sea segura en cuanto a, por lo menos, el marco de actuación, y que luego no te lleves sorpresas, ¿no? Creo que en esto se ha avanzado mucho en ambos países, pero creo que todavía hay un cierto recorrido de mejora. Pero para mí la clave quizás sea en utilizar todo el capital humano y el talento que hay. Creo que realmente hay un talento en España que ahora mismo se está yendo a otras zonas de Europa o de Latinoamérica. De hecho, tengo muchos amigos que se han ido recientemente a Colombia, algunos, a Panamá, otros, porque aquí no había, el mercado laboral era incapaz de absorber ese talento. Y hablo de personas muy, muy cualificadas, lo cual es un poco lamentable, ¿no? Es la sensación de que tenemos un país que no es capaz de absorber el talento cuando vamos a vivir en el siglo XXI, desde mi punto de vista, donde el factor diferencial va a ser el capital humano, va a ser el talento, ¿no? Potenciado por las nuevas tecnologías, pero al final el factor humano para mí es clave. Entonces, si somos capaces a través de, digamos, universidad, empresas, gobiernos, de hacer una triple hélice interesante, bilateral, yo creo que eso va a ser lo que realmente potencie ese círculo virtuoso que estamos deseando entre
entre España y México, ¿no? España, México y otros países de Latinoamérica como Colombia. Vaya, yo coincido totalmente con lo que comentas y añadiría dos cosas. O sea, creo que hay que tener una verdadera necesidad que nos haga ver que tenemos que hacer algo. Como decía doña Roberta, nos quedó chico el país. Pues, o hay una crisis por la que hemos pasado y tenemos que ampliar nuestra visión y nuestros mercados. Yo creo que en ese sentido, tanto México como España, cada uno en su momento lo ha vivido y es lo que nos ha hecho voltear a ver que hay otros mercados, que hay otras posibilidades, vencer el temor, la que yo diría como segunda, ¿no? El confiar en potenciales socios, en ir ahí, en saber y estar seguros de nuestras fortalezas y aprender de estos nuevos mercados o de estas nuevas oportunidades, ¿no? O sea, un poco lo comentaba Jimena, México no hace muchas décadas era un país prácticamente cerrado y no es hasta la incorporación al GATT y posteriormente el Acuerdo de Libre Comercio que nos vemos forzados o con necesidades de trabajar, de colaborar para empresas norteamericanas, canadienses, y ante esa necesidad nos damos cuenta que había cosas que sabíamos hacer bien y otras que aprendimos a hacer y que hoy nos han sentado bases para el venir a nuevos mercados basados en esto que hemos aprendido o que hemos refinado, ¿no?